Bueno, hablaremos de algunas curiosidades del planeta Tierra, más específicamente curiosidades subterráneas, incluso ni siquiera curiosidades, sino que también pensamientos extraños que se han tenido al respecto, teorías extravagantes, etcétera. Vamos a ver qué sale. Durante siglos se pensó que en el centro de la Tierra ardía un fuego permanente. Allí abajo se ubicaba el Hades de los griegos, o sea, el infierno. También estaba el mundo de los muertos de los egipcios y, desde luego, el infierno cristiano. Las novelas, las crónicas, la fantasía, la literatura han registrado muchas historias de humanos que se aventuraron por aquellos lugares, pero pocos. En realidad muchas, pero pocas, según dice aquí. En principio los mineros son gente que se aventuraba en el interior de la tierra. Y ya en los mitos, Orfeo concurrió al infierno para rescatar a su novia. Está también Heracles, que tuvo que ir a rescatarlo a Teseo, que anteriormente a él también había ido. Después estaban, en un mundo más real, los espelólogos, los exploradores de cavernas, o poetas como Dante, o niñas soñadoras como Alicia, o los personajes de Julio Verne en aquella novela Viaje al centro de la Tierra. No hay que olvidarse de las hadas, o no diré de los enanos de los mitos nórdicos, porque no está tan claro que estuvieran en cavernas, aunque era conveniente para su trabajo. Pero, bueno, muchos de los fenómenos que afectan de manera directa a la vida humana, sin ir más lejos los terremotos, o las erupciones de los volcanes, en fin, tienen origen en ese enigmático mundo inferior. Todavía es mucho lo que se ignora sobre el interior de nuestro planeta, pero algo se sabe. Por empezar, la corteza terrestre es apenas una delgada cáscara de no más de 100 kilómetros de profundidad. 100 kilómetros no son nada si se la compara con el radio terrestre, es decir, no el diámetro, el radio, que mide 6.300 kilómetros. Recién debajo de esta fina corteza de 100 kilómetros, usted, por ejemplo, hace un pozo, ¿no? Sí. A los 100 kilómetros empieza el manto, lo que se llama el manto, que llega hasta los 3.000 kilómetros. Ahí ya sí hay que excavar. Y no es un lugar pacífico en absoluto. Hay rocas fundidas que fluyen lentamente, y hay hasta corrientes de rocas que están más calientes que su entorno y van subiendo hacia la corteza. Bueno, una porquería realmente, sí. ¿no? Yo por eso es un consejo a los poceros: no sigan más allá de los 100 kilómetros. Bueno, pero no va a Usted llegar. empieza a hacer un pozo. Y se entusiasma. Un pozo negro, vamos a llamarle las cosas por su nombre, Sí, ¿no? y es la vocación. El pozo ciego que le llaman. Sí. Bueno, y se entusiasma. Qué sé yo, 5 metros, 6 metros, 10 metros, chao, 100 kilómetros. Sí, pero son muchos. Llega 100 kilómetros. al manto y ahí se encuentra con unas rocas líquidas y te la voglio dire, porque empiezan a querer salir para arriba, veo cómo son. Y sí. Le agarra como una lava que te quemás vivo, te quemás. Claro, un volcán. Es como un volcán en el fondo de tu casa. Bueno, pero hay que cavar para llegar ahí. Hay que cavar, bueno, a usted todo le parece fácil. Bueno, el manto llega hasta los 3.000 kilómetros. Y después, ¿qué viene? Desde el manto hasta el centro de la Tierra se extiende el núcleo terrestre, que es una gigantesca esfera metálica con un tamaño parecido al del planeta Marte. Mirá vos. Y el centro de la Tierra es un verdadero infierno, ¿eh? Permanece a 4.000 grados de temperatura, que es un poco menos que la temperatura de la superficie del Sol. Ahora, el hecho de que el interior de nuestro planeta es muy caliente, se lo estoy diciendo de nuevo, ya se adivinaba en la antigüedad. Bueno, no había que ser muy piola para adivinarlo, porque imagínese, se desprendían nubes de vapor desde Claro, veían los volcanes, etcétera, etcétera. Claro, fumarola. ¿Qué va a creer? Que vos ves salir humo de adentro de la Tierra y sí, adentro debe estar muy caliente. Sí. Y a eso le llamaban pensar. Bueno,
En 1575, es decir, bastante cerca de nosotros, el alquimista Gabriele Frascato sostenía que, puesto que la Tierra ocupaba el centro del universo, los rayos del Sol, la Luna, los planetas y todos los astros se concentraban allí, y eso daba origen al fuego interior. A eso también le llamaban pensar. Ya un poco antes, en 1518, Aurelio Agurelli, también alquimista, había imaginado algo parecido. El tipo veía el centro de la Tierra como un lugar inmenso, inundado de vapores activados por el Sol y por los planetas. Agurelli era aquel alquimista que decía que convertía el mercurio en oro. En una oportunidad le envió un informe al Papa León X acerca de esta técnica, esperando una recompensa. Y el Papa le envió una bolsa vacía con una nota que le decía: fabríquese usted su propia recompensa. Lo cierto es que la doctrina del fuego central estaba muy difundida. En realidad nadie era capaz de explicar esto de manera convincente. Todos eran teorías. Para mí que hay tal cosa. No se sabía por qué había un fuego central, y la verdad es que no hay tal fuego central, vamos a decirlo de una vez, ¿no? En el centro de la Tierra hay hierro a muy alta temperatura. Bueno, un fuego central. Y sí. Claro. Hubo quienes quisieron medir la temperatura, no ya del centro de la Tierra, que no sería nada, sino del infierno mismo. ¿Qué infierno, señor? El infierno. Hablando... No importa que usted no crea en el infierno. Ni que yo tampoco crea, ni que Bart Scholz tampoco. No. Importa el mundo en que vivimos. Todos conocemos a Eratóstenes de Cirene, que se la pasaba midiendo todo, como algunos de nosotros. Pero Eratóstenes medía, por ejemplo, 230 años antes de la era cristiana. Así que no era tan fácil medir. Y midió la circunferencia de la Tierra, lo hemos contado muchas veces, el tipo había oído que en Siena, una ciudad del África, no la otra, durante el día del solsticio de verano, un palo puesto, porque estaba sobre el trópico, me imagino, la ciudad esta, un palo puesto en el desierto a mediodía no proyectaba ninguna sombra. Y el día del solsticio, a mediodía, puso él un palo en Alejandría. Y había una sombrita que con la vertical formaba un ángulo de 7 grados. Entonces Eratóstenes concluyó que aquellos 7 grados medían la distancia que había entre Siena y Alejandría. Nótese que daba la Tierra por una esfera. Sí. Total. Y entonces, sabiendo cuánto medían 7 grados, era posible saber cuánto medían 360. Es decir, la circunferencia de la Tierra. De manera que lo primero que hizo fue calcular la distancia entre Siena y Alejandría, que era lo más difícil. Utilizó unos camellos que iban a velocidad uniforme y más o menos calculó que había 800 kilómetros entre Siena y Alejandría. Y entonces multiplicó 800 por 360 y lo dividió por 100. No lo dividió por 100. Por 7. Por 7. Acá dice 100, pero lo que dice acá por 7. Le salió que la Tierra tenía unos 40.000 kilómetros de circunferencia, y que es prácticamente correcto. Pero Eratóstenes medía todo, midió también la distancia entre el Sol y la Tierra, utilizando la trigonometría, y midió la oblicuidad de la eclíptica, ¿viola? Con un error de unos 7 minutos, más o menos. Tenía un catálogo de 675 estrellas fijas y era un tipo interesantísimo. Pero no midió la temperatura del infierno. El que se le adelantó en eso fue el arzobispo James Asher, que era el mismo que calculó el día de la creación del mundo en el año 4004 a.C., ¿no? A las 4 de la tarde de un día de agosto. Eso fue un cálculo de James Asher. Y recordó Asher que tiene una astucia acá. Recordó que la temperatura de evaporación del azufre es 444.6 grados centígrados. De manera que para que exista un lago de azufre líquido, como dicen las escrituras o como dice la tradición, sin evaporarse,
la temperatura del infierno debe ser menor de 444 grados. Entonces era ya un cálculo Como máximo eso. como máximo eso. Pero igual, como precisión, Y no no es mucha, pero para mí no es una temperatura uniforme la del infierno. Una cosa son los hornos donde asan a los réprobos Sí. y otra es el lugar donde transitan los demonios, etcétera. Bueno, no sé. Hablemos de los movimientos de los continentes, que es otra leyenda. No es una leyenda, señor. Acá dice que es una leyenda. Acá dice, los continentes se mueven, pero poco. Si se movieran mucho, fracasarían las compañías de aviación, porque todo el mundo se iría a Europa en continente. Claro, es cuestión de esperar un rato. Claro. En uno de los rituales de los aqueos fueron uno de los dos bandos en lucha de la guerra de Troya, aqueos y troyanos. Acá, sin embargo, dice los saqueos, como si tratara de un supermercado. La Ilíada compara a la aurora con una diosa de rosados dedos, no está mal, y compara los continentes, de los cuales, de todos modos, Homero tenía muy poca idea, con dioses migratorios y errantes. Se habla de continentes errantes. En el Islam también se califica a los continentes como genios vagabundos que se deslizan alrededor de la Meca. La Meca en este caso es la ciudad de la Meca. El caso es que en 1912 el geólogo alemán Wegener le dio forma científica a esta idea de los continentes que va de un lado para otro, porque estableció la teoría de la deriva continental, según la cual todos los continentes son restos de un supercontinente que ha existido en alguna época. Parece que lo que dio la pista fue el carácter complementario de las costas africanas y sudamericanas, que parecen como partes de un rompecabezas, ¿no? Bueno, aquel continente primario se llamaba, los teóricos le llamaron Pangea. Parece que hace 200 millones de años, Schultz, se abrió el océano Atlántico. Imagino habrá sido una ceremonia Sí. muy Inauguración. emotiva. Y Europa se separó de América del Norte. Mirá. Y África de América del Sur. ¿Vio? En todas partes se cuecen habas. Hace apenas 35 millones de años, la India chocó con Asia. Debió haber sido un espectáculo dantesco. Y se incorporó a ella. Y por eso las montañas en ese choque, ¿no? Y posiblemente se haya formado en ese choque la cadena del Himalaya. Claro. Que no se forma la cadena del Himalaya en un día. Es No, necesario no. por lo menos 2 semanas. Sí. Y hace apenas 10 millones de años, mire, ayer, empezó a abrirse el Mar Rojo. Antes no había Mar mire. Rojo. Es más lógico que no hubiera Mar Rojo. Y claro, sí. Ya que es como una entrada así de grupo. ¿Y se sigue abriendo eso? ¿O Claro, no? varias veces se cerró. Por ejemplo, ante la huida de Moisés de Egipto, el Mar Rojo volvió a cerrarse. O sea que es un mar poco serio, porque hoy está abierto y mañana está cerrado, como tantos negocios que conocemos. Último detalle, todas las religiones antiguas dieron cuenta de los terremotos. Quiero decir, dieron explicación de los terremotos. Para los griegos, el dios del mar era el de los terremotos. Cuando tenía alguna disputa con otros dioses, Poseidón, solía conmover la tierra firme y agitar las montañas como muestra de enojo. Claro, en Grecia el mar está siempre cerca. Bien. En la visión japonesa de los terremotos, había un animal, una especie de sanguijuela gigantesca, que estaba bajo el Japón, bajo la tierra del Japón. El lomo era todo el centro del Japón. Y por ahí se sacudía por distintas razones. Después de todo, una sanguijuela también se puede sacudir. O sea, yo creo en esto. Y eso producía los terremotos. Mire, como explicación me parece A mí un me poco pareció extraordinario. precaria. Incluso la cola de ese animal estaba mirando al sur, que es el lugar donde hay más terremotos en Japón. Ahí está. O sea que
Cuidado que te... que La ¿Qué? sanguijuela es una teoría irrebatible. muy funcional. es irrebatible este argumento. Irrebatible, lo cual para Popper sería fatal. O sea, no hay ningún hecho que pueda producirse que venga a rebatirla. En el norte de Sudamérica existió un tal Chipsacún que llevaba la tierra sobre sus hombros. Ah, mira, una especie de atlas. Cada vez que Chipsacún se cansaba de su postura y pasaba la tierra de un hombro a otro, que pasaba terremotos. Esa es otra explicación, casi tan buena como la de Japón. Son explicaciones razonables y muy persuasivas. Nada, a mí todo eso de las fallas, qué sé yo, que se van a acomodar. Sí, señor, la placa tectónica. ¿Quién puede creer en eso? No, eso señor? puede ser cuando una casa trabaja, que se le mueven las paredes. Sí, pero tampoco no. se va a mover así, de una manera como se mueve un terremoto. No, eso es una... Entonces, vivimos en un mundo así de supersticioso. Bueno, estas eran las ideas que tenían los antiguos acerca de lo que había abajo. No figura aquí para nada, y es una injusticia, el amigo Athanasius Kircher, que escribió un libro sobre las cosas que ocurrían bajo la tierra y lo ilustró además de un modo hermosísimo. Voy a traer alguna noticia en estos días de El mundo subterráneo, creo que así se llama, el libro de Athanasius, en donde habla de unos animales debajo de la tierra, así como hay animales del aire, de la tierra, del agua. Él dice que debajo de la tierra también hay animales. Y habla de ríos subterráneos que se unen, el río Po, por ejemplo, uniéndose con el Éufrates, Ujú. y toda clase de canales y comunicaciones y enormes túneles que permiten ir desde un lugar a otro por abajo de la tierra. Prefiguraba el subterráneo. Claro. El amigo Athanasius, que era un verdadero genio loco. No acertó nunca una, pero era absolutamente genial. Hemos ido a la discoteca que queda aquí en el subsuelo. Sí. Lo ¿Y más parecido. está conectado con algo? Es lo más parecido al centro Está de la conectado Tierra. con algunas dependencias secundarias del infierno. Dependencias muy secundarias, casi abandonadas ya, archivos donde no va nunca nadie. Sí, y se todo. oyen a veces, en la pared de la discoteca, algún que otro lamento de los réprobos que están allí. Ujú. A veces algún albañil del infierno tapa alguna grieta, Ujú. se saludan con el discotecario. Y el discotecario nos dio este tango, que escucharemos por Salgán Di Delio, que es Tierra Querida, que evidentemente está referida a esta especulación que hemos hecho acerca de nuestro planeta en cuanto cuerpo celeste. Sí, no se refiere al cuerpo celeste, me parece. Sí, Yo Tierra estoy querida. seguro de que sí. Creo que no. Lamentablemente no tiene letra como para que podamos certificar. Y bueno, ¿y cómo usted entonces infiere que ¿qué? Por la forma en que me dio el discotecario este disco, si no, no me lo hubiera dado. Salgán de Lío, Tierra Querida.